Hola, a continuación yo voy a presentar mi exposición sobre la comunicación escrita. El orden lógico. Expresar por escrito los pensamientos o conocimientos ordenados con anterioridad para encaminar una cosa a un fin determinado. En el orden lógico, primero va el sujeto, luego el verbo y después los complementos. Solo es importante en caso de dudas, puesto que los autores expresan su propio punto de vista. Este se rige más por criterios de estilo e intereses particulares que por una estructura gramatical lógica. Esto va de la mano con la ordenación en las palabras, que se trata de la manera de ordenar las palabras para formar oraciones. La pertinencia. Se trata de un adjetivo que hace mención a lo perteneciente o correspondiente a algo o a aquello que viene a propósito. En este sentido, podemos decir que cuando se habla de la pertinencia de la educación, se está haciendo referencia a que ésta es necesario, imprescindible y fundamental que esté acorde a una serie de factores de gran relevancia para toda la sociedad en general. Fases de la escritura. La escritura es un proceso de 3 pasos que involucra la preescritura, la escritura principal y la revisión. Razón por la cual hay que tener cuidado al redactar, ya que tu obra escrita constituye el mensaje como un remitente al receptor y durante el proceso de comunicación. El párrafo. El párrafo es una unidad de puntuación, un conjunto de oraciones o un periodo oracional que comienza con la letra en mayúscula y termina en un punto y aparte, pero es también una unidad del texto y una unidad de información. Elementos. Los elementos de la comunicación escrita son el emisor, que éste transmite el mensaje y el receptor recibe ese mensaje. El mensaje, que es lo que necesitamos para poder elaborar la comunicación escrita y es el elemento más importante de la comunicación. Y por último, el código, que son los signos que usamos para poder comunicarnos adecuadamente. Orden del discurso. El discurso es la expresión formal de un acto comunicativo que se presenta bajo manifestaciones diversas. Discurso oral escrito, por ejemplo. Desde el punto de vista formal, el discurso suele constar de una serie de oraciones, pero desde el punto de vista del significado tiene una naturaleza dinámica. Por ello, no es posible describirlo en términos de reglas, sino de regularidades. El discurso no es un producto, sino un proceso, cuyo aspecto más destacado es su finalidad comunicativa. Técnicas del diálogo. El diálogo es una manera de comunicación verbal o escrita en la que se comunican dos o más personas en un intercambio de información, alternándose el papel de emisor y receptor. Siguiendo esta definición, en un diálogo hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, para que se produzca el diálogo es indispensable un intercambio de papeles entre los denominados interlocutores. Este cambio de papeles entre emisor y receptor se denomina turnos de palabras o intervenciones. En segundo lugar, estrictamente el diálogo es oral, pero también puede encontrarse escrito, como ocurre en las novelas. Al mismo tiempo, se utiliza signos no verbales, como son los signos paralingüísticos y los signos cinésicos. Entre los signos paralingüísticos destaca la intensidad de la voz y entre los signos cinésicos destacan los gestos y las posturas. Técnicas de la descripción. Las técnicas de la descripción son varias y responden a un orden específico, teniendo como primer punto la identificación del algo u objeto a describir, el que luego se observa y se analiza con el fin de hallar las características que posee. El modo de expresar la descripción serán los elementos lingüísticos, para que así el emisor lleve a cabo el proceso de presentación del objeto y para ello utilizará la denominación y la adjetización. Las técnicas de la narración. Estas son el conjunto de herramientas que usa un escritor para contar su historia de la manera más fiel posible. Se trata de plasmar tu idea, esa que se te ocurrió aquel día, dando las menores explicaciones dentro de la narración y de la manera más clara posible para que el lector sea capaz de evocar en su mente ese mundo que tú has construido.
Las técnicas narrativas suelen ser mecanismos sencillos de aplicar y muchas de ellas ya las usas diariamente sin darte cuenta. Cuando oímos que un libro tiene mucha técnica, tendemos a pensar que está construido con una arquitectura sofisticada, nada más lejos de la realidad. Y por último, la clasificación. Las comunicaciones escritas pueden ser personales o estar diseñadas para un público masivo. Además, pueden tener diferentes objetos como informar, convencer o entretener. Algunos ejemplos de comunicación escrita pueden ser los siguientes: los folletos o los volantes, las cartas, los emails, que son las cartas actualizadas, diarios y revistas, libros e internet y todas sus variantes. Espero que les haya servido mi exposición y haya sido de su agrado. Muchas gracias.